¿Ok? Muy bien. Bien, pues ahora sí, como les decía, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie verso a verso. A mí me encantan estos momentos porque somos una iglesia que realmente ama la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Si eres una persona que realmente está inclinado a la palabra de Dios, tu vida nunca será la misma. Siempre va a ir creciendo, transformándose, conociendo más a Dios, y por eso en la iglesia te ayudamos a eso. Por eso, para introducir el tema, te cuento una historia de un hombre que se llamaba Valerio y estaba a dieta. Pero un día un amigo de él lo vio comiendo tacos de carnitas en los Chevos. Y entonces su amigo le dijo: ¿qué pasó con la dieta, Valerio? Y entonces Valerio dijo: mira, ¿qué crees que pasó? Iba en mi auto y pasé por este puesto de carnitas y oré a Dios y le dije: Dios, dime si es tu voluntad que me coma unos ricos tacos de carnitas. Confírmame si es tu voluntad. Confírmame si es tu voluntad. Si yo encuentro un estacionamiento justo enfrente del puesto de carnitas, yo entenderé que es tu voluntad que coma esos tacos de carnitas. ¿Y qué crees?, le dijo su amigo. Después de la 8ª vuelta lo encontré. Por eso quiero preguntarte una gran pregunta el día de hoy. ¿Cómo habla Dios hoy? ¿Cómo habla Dios hoy? ¿Hablará a través de sueños? ¿A través de profecías de así dice el Señor? ¿De visiones? ¿De confirmaciones en las circunstancias? Algo tan básico y tan importante en tu relación con Dios es cómo habla Dios. Porque si quieres tener una relación con Dios, si quieres conocerle y caminar con Él, lo primero que tiene que haber es una comunicación entre ustedes, ¿verdad? ¿Cómo habla Dios hoy? Ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Por favor, apúntalo en tus notas. El título del sermón que vas a recibir hoy es ¿Cómo habla Dios hoy? Y vamos a estar iniciando la carta a los Hebreos, verso a verso, en la interesante carta a los Hebreos. Así que si tienes Biblia, por favor, ábrela en Hebreos 1 y vamos a estar estudiando verso a verso los primeros 3 versículos para entrar en contexto en la carta y entender lo interesante que es esta carta para todos nosotros. Mientras tú la buscas, quiero saludar a quienes nos ven en las redes sociales. Qué bueno que estás aquí siguiéndonos. Espero que eso sea una bendición para ti. Y también quiero saludar a los que no hayan podido venir de hace tiempo y que están aquí. Me da mucho gusto que estén aquí. Me encanta ver sus rostros, aunque no puedo ver su sonrisa, pero sé que están contentos sonriendo. Bien, ¿estás listo ahí en Hebreos 1? Dime amén si estás listo. Bien, primero vamos a leer los 2 primeros versículos para poder entrar en contexto. Si no tienes Biblia, te los pongo en la pantalla, pero es importante que traigas tu Biblia para que tú mismo ahí puedas irlos viendo y subrayando. Dice Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En esos versículos que la carta empieza primero diciendo Dios, o sea, ni siquiera tiene que comprobar la existencia de Dios. Es obvio que Dios existe, pero fíjate lo que está diciendo. Dice en amarillo, te lo puse para que tú lo puedas subrayar ahí en tu Biblia. Dice en otro tiempo, y luego hace la comparación diciendo en estos postreros días. ¿Lo viste? En otro tiempo y en estos postreros días. Obviamente sabemos que estamos en los postreros días, pero aquí la carta el autor de Hebreos, en estas 2 frases, en estas 2 referencias de tiempo, resume el contexto de la carta, resume el tema de la carta, resume de qué se trata esta carta de Hebreos. Y es en esto, hace una comparación en cómo Dios trataba al hombre en los tiempos antiguos y cómo lo hace hoy en día en estos postreros días. Te lo repito. De lo que trata esta carta, y es importante que lo entiendas porque toda la carta tiene el mismo sentido, la misma línea para que puedas entenderla, es una comparación entre cómo Dios trataba con el hombre en tiempos antiguos y cómo lo hace hoy en día en nuestros días, que son los postreros días. Para los que saben de Biblia, es una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y deja muy claro que el nuevo pacto es muchísimo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante entender cómo trata Dios con el hombre hoy en día para alinearnos esas indicaciones y que puedas tener su plenitud.
Si quieres conocer a Dios, si quieres que Dios hable a tu vida, si quieres caminar con Él, necesitas entender cómo es que Dios se manifiesta en nuestros días. Porque hay un gran error en la iglesia, que están tomando elementos de cómo Dios se manifestaba y cómo trataba con el hombre en tiempos antiguos y quieren tomar esas mismas formas y mantenerlas hoy en día, y obviamente nunca van a tener la plenitud de Dios. Y están mezclando elementos de los dos pactos. Esta carta, que fue escrita un poco antes del año 70 después de Cristo, el autor es desconocido, pero la intención de esta carta es que entendamos que todos los rituales, las ordenanzas, los tipos, los cultos, los elementos de cómo Dios trataba al pueblo de Israel hace mucho tiempo están obsoletos. Existe un nuevo pacto, una nueva manera de cómo Dios trata con el hombre, y es el nuevo pacto en Cristo. Entonces tenemos que aprender esto, iglesia. Hay muchos elementos antiguos, obsoletos, que ya no están vigentes, que la iglesia se aferra a traerlos hoy en día y practicarlos. Algunos de ellos, por ejemplo, cuando hablan de el templo físico de Dios, un edificio. Sabemos que eso existía antes, pero hoy en día no es así. Cuando hablan de la famosa nube, de la presencia de Dios que desciende sobre nosotros, eso no es para nuestros días, eso era antes en el antiguo pacto. Cuando habla de levitas, cuando habla de la ley de Moisés, por ejemplo, ahorita hablábamos del diezmo. Cuando habla del sábado, de las restricciones de alimentos, de la vestimenta, de la música y las danzas hebreas, del shofar, de la circuncisión, de muchos elementos que queremos traer hoy en día y no están vigentes, por lo tanto estamos errando. Para eso es esta carta. Hebreos 8:13 dice claramente: cuando Dios habla de su nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. El antiguo pacto, la manera antigua como Dios trataba con el hombre a través de esos elementos que yo mencioné, ya está caducado, está obsoleto, ya no está vigente. Cualquiera que se quiera aferrar a ellos no va a tener una relación plena con Dios. Por eso, mientras no entendamos que Jesús cumplió en su totalidad ese antiguo acuerdo para clavarlo en la cruz y disolver, abrogar y quitarlo junto con todas sus ordenanzas, oficios y cultos, y estableció un nuevo y mejor acuerdo o convenio con mejores promesas, no podremos vivir la plenitud de vida en Cristo que nos tiene para nosotros. ¿Alguien de ustedes ha visto en las iglesias hoy en día algunos de esos elementos que quieren traer y aferrarse cuando son de los tiempos antiguos? ¿Alguien levanta su mano si ha visto eso? ¿Alguien? Bien, hay muchísimos, ¿verdad? Y por eso es que queremos tratar de aferrarnos a esas formas cuando ya no están vigentes. Entonces, esta carta nos va a dejar en claro que el pacto de Cristo es mucho, mucho mayor. Es decir, Cristo es mejor que Moisés, que Aarón, que los ángeles, que los profetas. Y en este último punto es donde vamos a iniciar el día de hoy. Antes Dios hablaba por los profetas, ¿verdad que sí? De hecho, es lo que dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado pasado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, tiempo antiguo, tiempo pasado, antiguo pacto, a los padres, ¿por qué? Por los profetas. ¿Qué hacía un profeta? Un profeta recibía de parte de Dios un mensaje. Dios le decía al profeta: dile a mi pueblo esto. Y entonces el profeta venía, se paraba delante del pueblo y ¿qué decía? Así dice el Señor, y daba un mensaje, ¿verdad? Eso sucedía en el antiguo pacto, en tiempos anteriores. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, por los profetas. Pero eso ya no está vigente, ¿verdad? ¿Alguien recuerda un profeta en la Biblia? A ver si ya han estudiado la Biblia. Samuel, ¿quién más? Isaías, Jeremías, ¿quién más? Elías, muy bien. Y hay muchos, ¿verdad? La versión de este mismo versículo, la versión traducción de la lenguaje actual, te lo dice todavía más claro. Hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Antes, hace mucho tiempo. Si tú escuchas que hoy viene alguien y te dice: así dice el Señor, y te quiere decir una palabra,
o te quiere decir, soy profeta de Dios y Dios tiene un mensaje para ti y te quiere decir una palabra, lee el Hebreos 1 y 2. 1, 1 y 2. Así de sencillo, dile, espérame. Eso era antes, pero yo ya no estoy en esa manera como Dios se manifestaba. Ahora es diferente y ahorita vas a aprender cómo es. ¿De acuerdo? Entonces, ahí mismo en el versículo 2 nos dice cómo es hoy en día. Dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Qué gran diferencia y qué gran bendición. Por eso es mucho mejor este pacto, porque ahora todo es a través del Hijo. La otra versión dice, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Atención, iglesia. Sabemos claramente, lo hemos visto muchas veces, que los apóstoles y profetas no están vigentes hoy en día. Y muchos se aferran todavía a eso. Pero aquí está claramente diciendo, hace mucho, pero mucho tiempo, Dios habló a través de los profetas. Pero en estos últimos tiempos, Dios nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. Así es, así que por favor apunta en tus notas. Dios habla a los hombres y mujeres a través de su Hijo. Punto. Esa es la manera como Él habla y ahorita vamos a explicar cómo es eso. Pero es importante que te quede claro. Entonces, si es a través del Hijo, la gran pregunta que tú debes hacerte esta mañana es ¿cómo nos habla el Hijo? ¿Verdad? Si ya entendí, y si tú estás aquí por primera vez o si no tienes mucho tiempo conociendo la Biblia, es tan sencillo como decirte, Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere que tengas una relación íntima con Él, que lo escuches y que tú hables con Él también, que haya una comunión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si tú hubieras sido israelita y hubieras vivido hace 3000 años, entonces todo hubiera sido a través de los profetas. Si yo hubiera sido profeta, entonces yo me pongo delante de ti y yo soy el medio por el cual Dios te habla y tú le hablas a Dios. ¿De acuerdo? Pero hoy ya no es así. Y aquí es donde mucha gente se tropieza y es engañada y es manipulada porque no han entendido esto. Ya no es así. Ya no dependemos de un profeta. Es a través del Hijo de Jesucristo. Estamos en su pacto, en el pacto hecho con su sangre. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo nos habla el Hijo de Dios? ¿Alguien sabe? Así es. Claramente le fue escrito, en general, hay dos maneras como el Hijo habla a tu vida: su espíritu y su palabra. Su espíritu y su palabra. Mira a dónde te voy a llevar, a donde la Biblia te quiere llevar, para que entiendas que tu relación con Dios es ahora íntima, personal e independiente de otro hombre. Es directamente tú y Dios. Ya no dependes de un profeta y así no vas a ser engañado ni manipulado. Claramente el Señor Jesús dejó dicho que hay dos medios o dos elementos como Él va a hablar a tu vida, y es su palabra y su espíritu. Por ejemplo, Juan 1:1 dice en esta versión: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo mismo. Él mismo es la palabra. Es decir, Jesucristo no solo es el mensajero, Él es el mensaje. Y Él dejó escrita su palabra porque por medio de su palabra es uno de los principales medios como Dios va a hablar a tu vida. Y eso es una gran bendición que deberías de estar brincando de alegría, porque antes no existía esto. Y antes no tenías nada en tus manos. Todo lo que tenías que hacer y dependías es de que Samuel llegara, se parara enfrente, o Isaías o Jeremías, y hablara de parte de Dios a ti. Y tú recibías ese mensaje y tenías que entender que era de parte de Dios. Hoy en día Dios nos dio, por eso es mucho mejor este pacto. Te dejó todo su mensaje impreso, escrito aquí en tus manos, para que tú puedas tener una comunión con Dios y conocer al Señor. ¿Quieres que Dios te hable? Lee su palabra. Y como alguien bien dijo, ¿quieres que Dios te hable de manera audible? Léela en voz alta. Dios quiere hablar a tu vida y su palabra es uno de los principales elementos para hablar. Si no conoces este libro, no conoces al Dios de este libro. Mucha gente tiene una inclinación a
las formas o a lo sensacional, o que alguien me diga qué hacer. Tú, pastor, dime mejor. Yo no quiero tener una responsabilidad directa con Dios. Yo no leo la palabra, yo no estudio la palabra. Yo voy los domingos y los miércoles y lo que el pastor diga, eso es. Porque quieren depender como era antes, pero ya no estamos en esos tiempos. Y la otra es su espíritu. Jesús dijo en Juan 14:26, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo, cuando tú naces de nuevo, cuando tú te entregas a Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, naces a una nueva vida y dentro de ti hay un cambio, porque el Espíritu Santo viene a morar en ti y es el que va a hablar a tu vida, Él te va a dirigir, ¿verdad que sí? Pero ¿qué crees? El Espíritu Santo te va a dirigir hacia lo que Jesucristo ha dicho, la palabra de Dios, una vez más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claramente dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y lo dice en pasado también. Es decir, la revelación de la palabra de Dios ya está terminada. Aquí está el mensaje que Dios tiene para ti. No se va a agregar nada más. Alguien una vez me preguntó cuando yo le explicaba esto, y que obviamente quizás tú estás pensando también. Dios no me puede hablar directamente a mi espíritu en un sueño, visión, circunstancias o por medio de otra persona. ¿Tú qué piensas? ¿Será que Dios hable a mí directamente a través de un sueño, una visión, una circunstancia o por medio de otra persona? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten su mano. ¿Cuántos dicen que no? Levanten su mano. ¿Cuántos no saben de lo que estoy hablando? Gracias por su sinceridad. La respuesta es obviamente sí, pero será un mensaje de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, algo que Él ya reveló en su palabra. Y escucha esto, no será una revelación exclusiva para ti, porque todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu de Dios. Eso no sucedía en los tiempos antiguos que estamos hablando. Cuando Isaías se paraba frente al pueblo, el Espíritu de Dios venía sobre Isaías solamente, y él hablaba de parte de Dios, pero el pueblo que estaba sentado ahí no tenía el Espíritu Santo. Por lo tanto, solamente dependían de la voz de Isaías y decían, pues eso es un mensaje de parte de Dios. Pero hoy en día hay una gran diferencia. Tenemos la palabra escrita de Dios completa, todo el mensaje que Dios quiere hablar a tu vida está aquí, pero aparte de eso, el Espíritu de Dios mora en tu espíritu. Así que cuando Dios usa mi espíritu, mi vida, para hablar a tu vida, el Espíritu de Dios va a confirmarte a ti directamente, porque tú tienes al Espíritu de Dios. No es exclusivo. Por eso esa morbosidad de la gente mística que dice, oh, es que el Señor me reveló una palabra para ti. Porque obviamente, qué gran manera de manipular a la gente. Si yo estoy hablando de parte de Dios, pues te puedo decir cualquier cosa y puedo hacer que hagas lo que quiera, ¿verdad? Porque es Dios hablando a través de mí. ¿Quién se va a atrever a no hacer lo que estoy diciendo, verdad? Eso era antes. Gracias a Dios ya no es así. Si Dios está diciendo algo a través de mí, te lo va a decir a ti directamente. ¿De acuerdo? Como esas veces que les he dicho, muchas veces que les he dicho que cuando estaba joven y soltero, llegaban una jovencita y me decía, Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo. Y yo le decía, pues deja que me lo diga a mí. Porque obviamente el Espíritu que te lo dijo, que se supone que es el Espíritu Santo, también está en mí, ¿verdad que sí? O este otro caso de una mujer que llegó con un pastor y le dijo, un profeta me ha hablado de parte de Dios y me ha dicho que el Señor me está enviando de misionera a África. ¿Tú qué le dirías? Bien, lo que el pastor le contestó fue muy sabio. Le dijo, si vas a África, será mejor que te lleves a ese profeta contigo. De lo contrario, no sabrás cuándo volver, ¿verdad? Si solamente Dios te está hablando a través del profeta y dependes de él, pues llévatelo, porque ¿cómo vas a saber cuando ya es tiempo de que vuelvas? Necesitas que te vuelva a hablar a través del profeta, ¿verdad? Pero hoy en día no es así, gracias a Dios. Si viene alguien y me dice, Dios quiere que vayas a plantar una iglesia Timbuktu en África,
Yo sé que está escrito que Dios quiere que hagamos eso, pero que vaya específicamente allá y que deje todo aquí en Culiacán, no me voy a dejar guiar por lo que alguien me diga, sino que debe de confirmar algo que Dios me está diciendo a mí directamente. Si Dios me quiere enviar a mí y su Espíritu está en mí, obviamente me lo va a decir a mí, ¿verdad? Entonces, cuando se expone la palabra de Dios y su Espíritu Santo usa mi vida para hablar a tu vida, el mismo Espíritu la confirma en tu corazón. ¿Ves la gran diferencia? Por eso es que hoy, si realmente entendiéramos esto, fuera muy difícil que alguien te engañara. Si conociéramos su palabra y entendiéramos que no existen ya esas revelaciones exclusivas de un hombre porque es el profeta de Dios. Y lo que él dice, todo el mundo tiene que hacer caso. Por eso ha habido muchas sectas y muchas desviaciones y manipulaciones y abusos. Porque la gente ignorante dice, pues si es el siervo de Dios y me está diciendo que le dé todo mi dinero o que haga ciertas cosas, pues tengo que hacerlo. No es así. Si eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en ti. ¿Estamos de acuerdo? Pero creo que muchos de nosotros necesitamos uno de estos espiritualmente hablando. Un aparato para poder escuchar mejor, ¿verdad que sí? Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hoy en día no hay profetas, pero existe el don de profecía. Y siempre me han preguntado, ¿y cuál es la diferencia? El don de profecía viene en 1 Corintios 12:10. Es diferente al ministerio de profeta del Antiguo Testamento, porque el don de profecía es hablar de parte de Dios partiendo de lo que está escrito, de la palabra de Dios. Es una gran diferencia. El profeta antes, en los tiempos antiguos, hace mucho, mucho tiempo, como dice la otra versión, él partía de la nada porque no había nada escrito. El Espíritu de Dios le decía un mensaje y te lo decía a ti, punto. Hoy en día tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes la palabra de Dios. Yo soy solamente un medio por el cual Dios va a hablar a tu vida partiendo de lo que está escrito, y el Espíritu Santo lo va a confirmar en tu vida. Ese es el don de profecía. Todos los que enseñamos la palabra de Dios necesitamos tener el don de profecía. Yo tengo ese don de profecía. Yo sé cuando Dios te está hablando a ti partiendo de lo que está escrito, por eso vamos verso a verso. Y tú mismo lo puedes reafirmar y confirmar porque el Espíritu Santo lo confirma en tu espíritu. ¿Verdad que sí? Por eso estás aquí. Si supieras que Dios nunca ha hablado a tu vida en esta iglesia, no estuvieras sentado aquí. Pero es partiendo de lo que está escrito. Bien, rápidamente vamos a ver en los siguientes versículos, apunta en tus notas, 3 razones por qué Dios habla hoy exclusivamente a través de su Hijo. 3 razones por qué Dios habla hoy exclusivamente a través de su Hijo. La intención de esta enseñanza es esto, mira, es que tu relación con Dios revolucione, que tu relación con Dios pueda incrementarse al entender cómo Dios quiere hablar a tu vida y que puedas alinearte, sintonizarte con lo que Él está haciendo y cómo Él se manifiesta a tu vida para que puedas realmente conocer a Dios. Porque puede que tengas muchas formas y rituales y actividades, pero no conoces realmente al Señor. De esa manera así. Entonces, una vez más vamos al versículo 2, la segunda parte. Hebreos 1:2, la segunda parte. Dice, hablando de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Lo leíste? Jesucristo fue constituido heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Constituyó, heredero de todo significa designó, apuntó, estableció. Es decir, Dios Padre designó, estableció que Dios Hijo es el heredero de todo, que significa literal recibir una posición asignada por ser hijo. Es decir, es el dueño de todo. Jesucristo es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hablando de ti y de mí, que somos parte de la creación de Dios, el dueño, el jefe de todos nosotros se llama Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Por eso lo dice Juan 1:3. Todas las cosas, hablando de Jesús, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo fue el que creó este mundo, el que te creó a ti y a mí.
También lo dice en Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, el Hijo es el heredero y el creador de todo lo que existe. Por eso, cualquier asunto que el hombre quiera ver con Dios es por medio de Jesús. Cualquier asunto que el hombre quiera ver con Dios es por medio de Jesús. Por eso hay muchos hombres y mujeres que han errado el camino y quieren tener una relación con Dios y andan buscándolo en otros lados, de otras maneras, y nunca tendrán la plenitud real de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque es a través de Jesucristo. Él es el heredero, Él es el creador y el dueño de todas las cosas. ¿Verdad que sí? La otra versión dice, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Es decir, todo lo que tenga que ver con los hombres y Dios necesita ser a través de Jesucristo. Amén. Primera razón por qué Dios habla hoy exclusivamente a través de su Hijo, porque el Hijo es el dueño de la creación. Porque el Hijo es el dueño de la creación. Punto. Por eso si quieres que Dios hable a tu vida, es necesario entender que es exclusivamente a través de Jesucristo. Y ya hablamos de las dos maneras como Él habla a tu vida, su espíritu y su palabra. ¿Verdad que sí? También lo dice en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre la creación. Mira, te lo explico con esta historia. Como sabes, yo trabajo en esta compañía que ves en la pantalla. Es una compañía que vendemos acero. Y yo soy responsable de la zona Pacífico en la división de agro. Es decir, yo soy el dueño de esa zona. Entonces, cuando un cliente quiere comprar algún producto de esos, forzosamente es a través de mí. ¿Y sabes qué ha pasado algunas veces? Y más ahorita con tantos cambios. Un cliente me habla, me dice, ¿sabes qué? Quiero comprar alambre. Ah, claro que sí. Este es el precio y ese es el tiempo de entrega. Y el cliente quiere regatear como buen mexicano. No, pero dame más barato. No puedo darte más barato. Ese es el tiempo de entrega, ese es el precio. Y entonces cuelga y hay muchos clientes que se quieren pasar de vivos, buscan en internet el teléfono del corporativo que está en Monterrey y hablan directo a Monterrey. La muchacha que está en Monterrey que contesta le pregunta, ¿dónde estás ubicado? ¿Y qué producto quieres? Tal. Y busca en la lista y dice, el dueño de la zona es Hugo Limón, y le reenvía la llamada a mi celular. Entonces muchas veces me ha pasado que hablo con él y se molesta porque no puedo darle más barato y me cuelga. Y a los 5 minutos vuelvo a sonar mi teléfono y contesto y es él otra vez y le digo, hola, soy yo otra vez. O sea, lo reenvían conmigo porque yo soy el dueño de la zona, ¿verdad? Bien. Y eso que yo solo soy un empleado, pero Jesucristo es el dueño de todo. Entonces, todo lo que quieras ver con Dios, se reenviará tu llamada a Cristo. Porque Él es el dueño de la zona y del mundo entero y de toda la creación. Amén. Si deseas comunicarte con Dios, siempre el que tomará la llamada es Jesucristo. Eso es bien interesante y muy importante. Siempre que quieras comunicarte con Dios, siempre el que tomará la llamada es Jesucristo, porque Él es el Dios hombre. Él es el dueño de la creación, de los hombres, de las mujeres, de todo. Entonces es a través de Jesús, no a través ni de ningún santo, ninguna virgen, ni ninguna aparición, ni ningún ángel, solamente a través de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo, el 3, la primera parte. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, la imagen de Dios, de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este versículo es súper profundo, pero voy a tratar de explicártelo bien sencillo. Pero una vez más léelo, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Para explicártelo tienes que entender que resplandor significa destello, como una luz radiante.
Entonces dice, Jesucristo es el destello de la gloria de Dios. Y la imagen misma, que es la palabra griega carácter, es decir, una impresión exacta, una representación, reproducción exacta de la sustancia de Dios, que es su naturaleza, su esencia. Jesucristo es la representación de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios. Y dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es literal, cargar o sostener o preservar. Eso es lo que hace Jesucristo. ¿Te das cuenta quién es nuestro Dios? La otra versión que nos queda un poquito más claro dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. La otra versión dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. ¿Te das cuenta? Jesucristo es quien representa todo lo que es Dios para nosotros. Por eso, si quieres comunicarte con Dios, si quieres conocer a Dios, si quieres tener una relación con Dios, forzosamente tiene que ser a través de Jesucristo. Dime qué hombre, qué santo, qué virgen, qué ángel puede cumplir con estos requisitos maravillosos. Solamente Jesús, ¿verdad? Juan 14:9, Jesús mismo dijo, los que me han visto a mí, han visto al Padre, porque yo soy la representación del Padre. Yo soy la imagen misma de su sustancia, ¿verdad que sí? Juan 1:18 dice, y escucha este versículo que resume este pensamiento, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios se manifieste a tu vida? ¿Quieres tener una relación con Dios? La única manera es que el Hijo es quien te lo va a dar a conocer, porque el Hijo es hombre como tú y yo y Dios como Dios Padre. Por eso es el único que puede cumplir los dos papeles para poder estar en una comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo? No hay nadie más que pueda hacer eso. Por lo tanto, segunda razón, ¿por qué Dios habla hoy exclusivamente a través de su Hijo? Porque el Hijo es el representante divino ante el hombre. Porque el Hijo es el representante divino ante el hombre. Yo sé que es una cuestión teológica un poco profunda, pero te lo explico como alguien lo explicó con esta imagen, con esta ilustración. Jesús es el rayo que irradia la gloria de Dios. Nosotros nunca hemos visto al sol directamente, solo los rayos de su luz cuando llegan a nosotros. De la misma forma, nunca hemos visto al Padre, pero lo hemos visto a través de los rayos del Hijo, por así decirlo. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino al Padre. No existe otra manera en que tú puedas tener comunión con Dios si no es a través de mí. Amén. Entonces, lo que estoy diciendo es esto y apúntalo en tus notas. Siempre que el hombre voltea a Dios, verá a Jesucristo. Siempre que el hombre voltea a Dios, verá a Jesucristo. Por eso es tan importante que entendamos la bendición de conocer a Jesucristo, porque es la única manera en que tú puedas conocer realmente a Dios y seas transformado por Dios. Siempre que el hombre voltea a Dios, verá a Jesucristo, lo dice 2 Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve ¿en dónde? En el rostro de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo. Amén. Ya huele quemado de tanto que le están dando vueltas a su hámster, pero esa es la idea, para eso vienen a la iglesia, ¿verdad? Vamos a terminar leyendo la segunda parte del versículo 3. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cuando dice se sentó, se refiere a un lugar de honor, de autoridad y de poder. Terminó su obra, resucitó y se sentó a gobernar todo el universo. Pero
¿Qué crees que está haciendo el Señor ahí sentado en su trono a la diestra del Padre? Romanos 8:34 te lo dice. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué? Intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él está pidiendo por ti, intercediendo por ti y por mí allá en el cielo. Por eso, tercera razón por qué Dios habla hoy exclusivamente a través de su Hijo, apúntale en tus notas. Porque el Hijo es el representante humano ante Dios. Porque el Hijo es el representante humano ante Dios. Por eso es una gran bendición, mira. Vimos primero que el Hijo es el representante divino ante el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es Dios, amén. Pero por otro lado, el Hijo es el representante humano ante Dios porque Él es hombre. Por eso es la única manera en que tú puedas escuchar la voz de Dios, conocer a Dios, en una relación con Él, porque solamente el único que cumple con los dos requisitos de ser hombre y ser Dios es Jesucristo. Entonces, cuando tú volteas a ver a Dios, ves a Cristo. Cuando Dios voltea a ver al hombre, ve a Cristo. Cristo es el representante de Dios para nosotros. Pero Cristo es nuestro representante ante Dios porque Él es hombre y está ahí en el trono de Dios. ¿Quieres la plenitud de Dios en tu vida? ¿Quieres realmente conocer al Señor? ¿Quieres que tu vida esté transformada y llena de la presencia de Dios, una realidad de Dios? La única manera es a través del Hijo. No hay otra. Y ya dijimos que es a través de su Espíritu y de su palabra. Por eso te pregunto, ¿no te da alegría saber que hay alguien en el cielo que está pidiendo por ti? Y no es cualquier persona, no es un santo, no es una virgen, no es un ángel. Primera Timoteo 2:5 nos lo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Analiza este versículo a la luz de lo que te he dicho hasta este momento. ¿Puedes ver ahora sí lo que significa este versículo? Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? El único que es Dios y es hombre, Jesucristo hombre. Por eso es que muchas personas tienen religión, tienen rituales, tienen actividad, tienen caretas, apariencias, pero no tienen una relación plena y real en sus vidas con Dios. No tienen la plenitud de Dios en sus vidas. Y es horrible vivir así, ¿verdad? Fingiendo y solamente siendo legalista y religioso. Haz esto y no haz esto. Si realmente quieres toda la plenitud de Dios, esa está en el Hijo, en tu relación con Cristo, en tu caminar con Cristo, en tu estudio y tu obediencia de la palabra de Cristo, en tu comunión y tu intuición espiritual con el Espíritu de Cristo. Y entonces tu vida va a explotar de la presencia de Dios. Amén. Es decir, Cristo es el rostro de Dios para el hombre. Cristo es el brazo redentor de Dios que alcanzó al hombre. Cristo es el único acceso a la realidad de Dios para el hombre. Cristo es el único que hace visible al Dios invisible al hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si deseas que Dios hable a tu vida, ver su poder obrando en ti y experimentar su compañía, es solamente a través de Jesucristo. Recuerda, Dios habla exclusivamente a través del Hijo en nuestros días. Y la manera como el Hijo habla a tu vida es a través de su Espíritu y de su palabra. Amén. Entonces, lo que te estoy diciendo ahora, al exponerte a la palabra de Dios, y apenas estamos empezando Hebreos. O sea, si tú te mantienes viniendo los domingos, tu vida se va a revolucionar con esta carta. Pero lo que te estoy diciendo ahora es esto: no dependes de otro hombre como antes. No aceptes esas profecías o ese así dice el Señor, porque te quieren manipular para que hagas lo que ellos quieran hacer.
Si alguien te dice, es que Dios me dijo que te dijera esto, dile, muchas gracias, voy a esperar que Él me lo diga a mí. Porque yo tengo su espíritu, porque yo tengo su palabra. Ya no existen esas maneras que existían en los tiempos antiguos, pero como está escrito en la Biblia y lo malinterpretan, entonces te dicen, pero aquí está claro que lo hacía Isaías, que lo hacía Jeremías, lo hacía Samuel. Sí, pero no estamos en los tiempos de Isaías, de Jeremías y de Samuel, gracias a Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces quiero terminar con una pregunta. ¿Realmente estás escuchando al Hijo de Dios en tu vida? ¿Realmente tienes una relación íntima con Jesucristo en tu vida? ¿Realmente conoces su palabra, la pones en práctica en tu vida? ¿Realmente puedes percibir la guianza de su espíritu cuando habla a tu espíritu? La respuesta a esas preguntas va a determinar qué tipo de vida estás llevando, si estás experimentando la plenitud de Dios en tu vida o no. Para todo lo que quieras. Todos tomamos decisiones todos los días y todos necesitamos que Dios nos dirija en cada decisión, ¿verdad que sí? 3 razones por qué Dios habla hoy exclusivamente a través de su Hijo. Número 1, porque el Hijo es el dueño de la creación. Número 2, porque el Hijo es el representante divino ante el hombre. Número 3, porque el Hijo es el representante humano ante Dios. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas directamente a nuestro espíritu a través de tu palabra. Señor, mi oración, y sé que la oración de cada persona que está aquí y la que nos está siguiendo en las redes sociales, es que queremos escucharte. Queremos escuchar tu voz, queremos ser guiados por ti, queremos entender lo que tú quieres hacer con nosotros y tomar las decisiones de acuerdo a ello. Por eso hoy nos humillamos ante ti, Señor, y rogamos que nos ayudes a entender, a escuchar, que nos perdone las veces que hemos sido cerrados, que hemos sido indiferentes, que no nos hemos detenido a escuchar lo que tú deseas hacer en cada decisión que tomamos. Pero Dios, ya aprendimos o recordamos cómo hablas tú hoy, y es a través del Hijo, a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Señor, mi oración es que cada persona que está sentada aquí y que nos ve en las redes sociales tenga una relación plena contigo, que no sea de oídas, sino que realmente ellos puedan decir sin fingir y sin mentir que son guiados por ti, que escuchan tu voz, que son dirigidos por ti a tomar las decisiones que ellos tienen que tomar, porque sé que eso los llevará a ser llenos de tu espíritu. Eso los llevará a ser hombres y mujeres con toda la plenitud de Dios en sus vidas, transformados y brillando con ese resplandor de tu gloria, Señor. ¿Cómo hablas tú hoy? Señor, háblanos y ayúdanos a escucharte. Sigue orando ahí donde estás. Y aquí hay personas, y lo puedo decir porque el Espíritu de Dios me lo dice, y lo puedo partir hablando de la palabra de Dios. Aquí hay personas que rara vez escuchan a Dios en sus vidas, o que nunca lo han escuchado realmente. Pero tienes que entender que necesitas abrir tu corazón y creer su palabra, y poder ser sensible a su espíritu, que va a tomar esa palabra y va a decirte algo específico. Así que hoy concéntrate en Él. Concéntrate en Él, porque hoy te digo que es un hecho que Dios desea hablarte. Dios desea que escuches su voz, que tengas una relación personal íntima con Él, que te dejes dirigir por Él y no esperes algo súper mega espiritual o asombroso, excepcional, extraordinario, sobrenatural. No, su palabra escrita que hoy has escuchado, y su espíritu que está tocando tu espíritu en este momento, para dirigirte a tomar esa decisión que tienes que tomar. Ese impulso que puedes percibir en tu espíritu hacia lo que Él quiere que hagas, ese es el Espíritu de Cristo que te está hablando. Así habla Dios hoy. Así que si tú eres una persona que rara vez escucha la voz de Dios, o que nunca la has escuchado, pues ¿qué crees? Hoy la estás escuchando. Directamente de mis labios y confirmada por su Espíritu en tu corazón.
¿Por qué no hoy te rindes a Jesús? ¿Por qué no hoy abres tu corazón a Él y entiendes que necesitas cambiar? Que necesitas ser una persona sensible a su voz. Todos los días estar en comunión con Él y decir: Señor, perdóname y quiero ser guiado por ti. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué decisión quieres que tome, Señor? Y te aseguro que te hablará. Y por favor, cuando te hable, haz caso. Toma esa decisión que te está diciendo. Ve a ese lugar que quiere que vayas. Haz lo que te está diciendo que hagas. Deja de hacer lo que te está diciendo que dejes de hacer. Y escucha su palabra. Una inclinación genuina hacia su palabra en tu casa y aquí en tu iglesia. Eso necesitas hoy en medio de este mundo tan complicado que vivimos. La voz de Dios que traspasa tu espíritu y tu corazón como en este momento. Sigue orando ahí donde estás, por favor. Que nadie te interrumpa. Y quiero dirigirme a quien nos visita por primera vez o segunda vez, o quien nos ve en las redes sociales. Si realmente tú no conoces a este Jesús del que he hablado, si honestamente nunca te has arrepentido de tus pecados y has entregado tu vida públicamente al Señor, nunca vas a experimentar la voz de Dios en tu vida. Nunca vas a escuchar realmente a Dios y vas a pensar que es una locura. Pero si realmente hoy reconoces que has ofendido a Dios y le pides perdón de corazón a Él, te perdonará, porque para eso fue a la cruz a morir por ti. Y entonces vendrá toda la plenitud de Dios a tu vida y será una vida transformada, una vida nueva totalmente. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, si nunca has tomado esa decisión de corazón, necesitas hacerlo para poder experimentar una realidad de Dios en tu vida. Así que si tú quieres tomar esa decisión ahora, yo te voy a ayudar dirigiéndote en una oración que hagas de corazón. Pero para saber quién es la persona que va a orar conmigo, quisiera que levantaras tu mano ahí donde estás. Solamente si levantas tu mano me estás diciendo: yo me quiero arrepentir de mis pecados y entregar mi vida a Jesucristo. Gracias, puedes bajarla. ¿Hay alguien más? Porque voy a orar contigo y quiero saber con quién voy a orar. Te voy a dirigir en una oración para llevarte al Hijo, porque ahí está la plenitud de Dios para ti. ¿Habrá alguien más? Gracias, puedes bajarla. ¿Alguien más? Bien. Digan junto conmigo a esas personas que levantaron su mano. Dile de corazón, dile: Señor Jesucristo, me acerco a ti a pedirte perdón por mis pecados y me arrepiento. Te doy gracias porque fuiste a la cruz a morir por mí, para perdonarme por mis pecados. Te pido perdón y recibo tu perdón. Te rindo mi vida, Señor. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi corazón. Ayúdame a conocerte, a escuchar tu voz, a caminar contigo. Lléname de tu espíritu y ayúdame a conocer tu palabra para escuchar tu voz todos los días. Quiero ser una persona llena de ti, de tu plenitud en mi vida, de tu bendición en mi vida y también mi familia. Te doy gracias por tu amor y por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están, iglesia?